28, 30 personas en Facebook. Estoy seguro que esas 28 personas fueron las que vieron el video de ayer que realmente les interesa este tema. Ojalá que dentro de esas personas estén conectadas muchos conductores. Y si ustedes, compañeros, que están conectados en este momento, conocen a otros conductores y están en este momento, perdón la redundancia, con la capacidad de conectarse, dígales que se conecten, porque creo que muchos de nosotros nos vamos a caer de fondillo hoy escuchando a don Fabián Martínez. Don Fabián es de la corredora de seguros del BCR. Don Fabián, tuve la bendición de encontrarlo, tuvimos la bendición de encontrarnos en una capacitación, en una charla que él estaba dando, y desde el momento en que yo lo escuché, a mí me pareció algo realmente increíble lo que él hablaba en cuanto a seguros. Don Fabián tiene más de 20 años de estar en el mundo de seguros. Muchos de nosotros en el transporte público, ya voy Fabi, ya le voy a dar la bola para que no se pierda la idea, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros en el transporte público, en el tema de estudiantes, trabajadores y turismo, aseguramos nada más con lo que nos dice el Consejo de Transporte Público, que es una póliza muy básica. Correcto. Pero muy básica. Eso los que aseguran. Hay otros que solamente aseguran como para cumplir el requisito del permiso, después se olvidan de la póliza. Hay otros, en este caso el tema de los conductores, que muchos conductores van a trabajar con una unidad sin revisión técnica, sin marchamos, sin permiso, y dicen, bueno, yo soy mandado, no soy culpado, como hablábamos ahora, ¿verdad? Y ustedes se van a llevar una gran sorpresa, porque yo me la llevé conversando estos meses. Este programa tenemos ya un par de meses de estarlo maquinando. Don Fabián tiene un par de meses de estarse volviendo experto o casi experto en el tema de transporte público. Y bueno, Fabián, muchísimas gracias, de verdad que sí, por utilizar este espacio para tratar de llevarle la información tanto a nuestros compañeros empresarios como a nuestros queridos conductores, que para nosotros juegan un papel fundamental, y que ojalá, la ventaja de este programa es que queda grabado, entonces yo esperaría que lo vean. También va a estar en YouTube. Y también va a estar en la página de nosotros de YouTube, ¿verdad? Y yo esperaría que lo vean. Don Fabián, muchas gracias. Juanca, más bien gracias a usted, a Meli, que siempre los veo ahí, nos ven vivos. Y bueno, creo que para nosotros que trabajamos a nivel de seguros a veces es muy importante crear esa conciencia y cultura. ¿Por qué, Juanca? Vamos a ver, yo le digo a las personas, creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? ¿Cuántos no conocemos a un amigo, a un familiar, a un vecino, de que lastimosamente tiene un accidente? Entonces, en Costa Rica, aunque usted no me lo crea, existe mucho desconocimiento de seguros, y lastimosamente mucha gente ya se asegura porque al amigo le pasó algo, porque al vecino le pasó algo, y no sé si has visto. ¿Qué pasa cuando usted tiene un accidente y no tiene un seguro? Pero, Fabián, perdón, pero ahí hay un tema, sí, o sea, sí, digamos, para mí los seguros son fundamentales, pero por ejemplo, desde que te conocí, me he dado cuenta que he cometido varios errores, a pesar de que yo creía que las pólizas de nosotros y que la póliza umbrella y que todo, por ejemplo, y bueno, no nos vamos a adelantar, es que yo como ansias, porque es que el tema, yo estoy, vea, cuando Fabián me dijo que sí estaba dispuesto a hacer un programa con nosotros sobre este tema, o sea, yo me he comido las uñas y toda la ansiedad, porque este tema es importante, porque si alguno de ustedes, compañeros transportistas, se jala un tortón, nos afecta a todos. Sí. Pero la gente se puede estar preguntando, Fabián, bueno, yo he tenido toda la vida mi agente de seguros. Sí. Por ejemplo, el agente de seguros que yo tengo, o que tenía, antes de conocer a Fabián, es heredado de mi papá. Imagínate. ¿Verdad? O sea, eso fue hace siglos, de que mi papá tenía una microbusita de transporte de estudiantes. Pero también estoy seguro que la gente se va a preguntar, ¿y qué es una corredora de seguros? ¿Cuál es la diferencia entre una corredora de seguros, a la cual usted representa,
y un agente de seguros. Ok, de hecho, bueno, yo le comentaba ahorita a Meli y es importante lo siguiente, Juanca. En el año 2009 es cuando se da la apertura del mercado de seguros. Nosotros como banco, yo creo que la gente nos conoce y sabe que manejamos mucho el segmento empresarial y corporativo. Entonces, ¿qué sucede, Juanca? No es lo mismo, como yo digo a la gente, ¿qué pasaba antes? Cuando usted suscribía una póliza con el INSS, que en su momento pues era la única opción que pasaba, te decía, mira, es esto y esto, pero nada más. Cuando se da la apertura del mercado de seguros, la ley crea las corredoras de seguros. ¿Nosotros qué somos? Somos un intermediario imparcial y la ley lo que dice es que tenemos que funcionar de manera objetiva. ¿Con base en qué? Con base en sus necesidades. Entonces, si usted ve la diferencia tal vez de un agente de seguros que no son malos, o sea, yo creo que éticamente, si yo hablara a nivel profesional, creo que son personas bien competentes. No es lo mismo que vos tengas un corredor, porque al final un corredor, ¿qué es lo que hace? Lo que usted necesita, Juanca, o sea, un traje a la medida. Definitivamente, y yo le comentaba a Meli, un buen corredor lo que tiene que hacer es analizar el cliente, analizar el giro de negocio y analizar los seguros que hay en el país. Para que tengas una idea, en Costa Rica estamos hablando que hoy en día tenemos alrededor de 12 o 13 compañías de seguros, que solo en automóviles tenemos alrededor de 6 compañías de seguros. Parte precisamente de las cosas previas que nosotros hablamos en la parte de lo que es propiamente el sector de transporte público, que ya incluimos turismo, servicios especiales y estudiantes, tenemos 3 compañías de seguros. Esas 3 compañías de seguros están compitiendo en este segmento, que es el que les interesa a ustedes, pero hay mucha letra menuda. Entonces, ¿cuál es la importancia del corredor al final? Como yo le digo a los clientes, nosotros, o yo particularmente, realmente no le quiero vender a usted, lo que quiero es asesorarlo y que usted, si toma un seguro, sea de una manera práctica, comprensible y que usted entienda la letra menuda. Porque ¿qué pasa típicamente, Juanca? Y yo creo que para nadie es un secreto. A veces hablamos, porque ahí podemos incluirnos nosotros, de una manera tan técnica que la gente dice, mire Fabián, pues es que al final yo no entendí qué era el deducible o qué era la franquicia. La ley nos obliga a eso. Eso me pasa a mí. Okay. Eso me ha pasado muchas veces a mí. Entonces, parte del propósito de crear un corredor de seguros es eso. Yo le digo a las personas, realmente como tal yo creo que no somos vendedores, sino realmente un asesor en materia de seguros que tenemos que analizar muy bien cuál es la necesidad que usted tiene. Y van a ver en el en vivo que vamos a ir desarrollando, Juanca, que es parte de lo que queremos darle a la gente. No es lo mismo que usted tenga una microbús promedio de 15 pasajeros a que usted tenga un autobús. Definitivamente el riesgo que usted podría generar a terceros y a pasajeros tenemos que analizarlo con base en esa capacidad. Pero entonces, Fabián, y cuando, por ejemplo, una institución como, y ojo, no quiero comprometerlo, ni es que vamos a hablar mal del consejo, pero, por ejemplo, el consejo nos obliga a todos a tener un seguro mínimo. Sí, señor. Pero no contemplan que, por ejemplo, en una microbús vayan 10 pasajeros o que en un autobús vayan 50. Y entonces, digamos, vos lo que me estás diciendo es que ese es un tema sumamente relevante. Sí, vamos a ver, Juanca, es un tema, yo le digo a la gente, es un tema álgido, como por ejemplo la póliza que la gente toma cuando suscriben el permiso de conducir. La ley lo que te dice es 20 millones. Entonces, te lo voy a poner de ejemplo o en contexto con lo que dice el CTP, porque como decís vos, son autoridades. Yo creo que para nadie es un secreto que muchas de las leyes y reglamentos que tenemos en Costa Rica datan, yo creo que ni había nacido, o sea, datan de hace mucho tiempo, donde la carga vehicular y el riesgo que existe en las carreteras no es el mismo. Ojo lo que está diciendo Fabián, no lo digo yo, ¿verdad? Pero bueno, la ley 3503, que es la mamá y el papá del transporte público, es de 1965. Ok, entonces para que te des una idea, entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver, o puede ser que ciertos colegas digan, no, mire, yo me siento tranquilo. Ok, pero es que usted se siente tranquilo y yo le digo a las personas, cuando no pasa nada. Cuando ya pasa algo, es cuando yo le digo a las personas, vean, hoy en día en la calle tenemos vehículos automotores de más de 200 millones. Claro. Y para nadie es un secreto también, si trabajamos en la parte del turismo, que hay gente que sabe hasta dónde llega su deber y su responsabilidad como transportista, y que si le va a pasar algo y esa consecuencia de una negligencia tuya, te lo va a reclamar. Entonces ahí es donde yo le digo a las personas, tenemos que analizar muy bien que si algo pasa, usted no puede llegar a decir a un juzgado, mire, pero es que yo tomé la póliza que me dio el CTP y eran de 15 millones.
pero resulta ser que, pues quiera que no, tuviste una falla mecánica, el bus se volcó, hubieron lesionados, ojalá que no hubiesen fallecidos y daños a la propiedad. 15 millones lo dice Fabián como ejemplo. Yo creo que anda un poco más. No recuerdo si son 40. Ahorita no lo recuerdo exactamente. Pero ahora imagínate que podría ser incalculable en ocasiones ese daño que usted puede ocasionar a un tercero. Entonces, la importancia del análisis y precisamente lo que vos me decías al inicio de un corredor de seguros es eso. Es poder determinar si la suma es por lo menos satisfactoria a nivel de que si algo pasa y la póliza no es suficiente, recordemos que usted va a tener que pagar ¿de dónde? De su bolsillo, de su patrimonio y su capital. De ahí la importancia de tener una póliza que al menos le genere una tranquilidad. Esto podría decir que es como el inicio del primer tema o la primera pregunta que vamos a desarrollar, Fabián, sobre la importancia de un seguro de responsabilidad civil para el sector. Correcto. De hecho, bueno, y es parte del propósito de esta charla, conversatorio, como lo quieran llamar, porque tenemos que recordar que vamos a ver, en Costa Rica, cualquier persona que sea propietario, no solo de un automotor, o sea, hasta con su bici o su patineta, por ley, el artículo 1045 del Código Civil que dice, el que ocasione un daño a un tercero por negligencia, impericia, incluso el dolo, digamos, negligencia, imprudencia es lo que está cubierto en el seguro. El dolo no, porque recordemos que el dolo es cuando yo lo hago con una intención. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo por solo ser propietario de un vehículo automotor o no automotor, si le genero un daño a un tercero, estoy obligado a resarcirlo. Y ahí recordemos que no solamente es un daño material, también podemos hablar de una lesión o muerte de una tercera persona. Problemas de hoy en día, y yo creo que para nadie es un secreto, el celular. O sea, ¿cuántas personas no van manejando y en una fracción de segundo, Juanca, hacemos esto? O sea, lo digo porque no me excluyo. Esa fracción de segundos podría implicar una torta. Y ahora, del tema de seguros, ¿qué es lo relevante para nosotros? Que tenemos que recordar, con o sin seguro voy a tener que pagar. Entonces, a nivel de propiamente de la parte del turismo, ¿qué es lo que nosotros tal vez hemos visto, tal vez recomendamos? Y es lo que usted hablaba al inicio. Usted como chofer de una unidad, usted no puede decir, y el dicho que todos dicen, el que es mandado no es culpado. No, se equivocan. ¿Por qué? Porque recordemos que las vidas de esas personas dependen de ese conductor. Ojo, compañeros, que este tema ya lo hemos hablado en varias ocasiones cuando hemos tocado el permiso, sin permiso, que usted sale a trabajar sin revisión técnica, que usted sale a trabajar con un permiso que no le corresponde a la actividad que lo mandaron a hacer, que no me voy a adelantar porque Fabián, o sea, como les digo, muchos de nosotros, después de escuchar a Fabián, yo estoy seguro que Fabián les va a dar su número de teléfono y ustedes van a contactar a Fabián, se van a llevar, con este programa, se van a llevar una sorpresa enorme y van a ver que muchos estamos haciendo cosas que pensamos que podría estar cubierta, pero que a la hora de los balazos realmente no está cubierta. Y ustedes, queridos conductores, presten mucha atención porque la responsabilidad que ustedes tienen sobre sus hombros es gigantesca. Sí, y realmente, Juanca, el propósito, y yo digo a las personas, de ver ejemplos, porque son cosas que a veces la gente cuando nos ve a nosotros dicen, ay, vea, es que ahí viene con tragedias, y yo no, o sea, realmente yo creo que todos aprendemos de la experiencia de otros, y realmente eso lo que nos permite es precisamente blindarnos entre todos como sector, porque al final es lo que vos decías, no van a hablar de tal cosa, no van a hablar, van a decir, mire, es que el transporte público de turismo en Costa Rica es un relajo. No tiene que ser así. Entonces, para poder abordar esa pregunta, como te decía, ¿qué sucede acá? Vamos a ver, si bien es cierto, te voy a poner como ejemplo, y si no me corriges, sí. Usted puede decir, bueno, Fabián, yo tengo la unidad asegurada, tengo mi chofer. Entonces, ¿qué sucede acá, Juan Carlos? Y lo he visto porque una vez estaba viendo un video en otro país donde el chofer tiene una responsabilidad solidaria, compartida, donde no se puede exonerar de decir, no, es que venía mal de frenos, es que las llantas estaban desgastadas. No, o sea, ojo, cuidado, usted tiene una responsabilidad sobre la operación de ese vehículo. O sea, realmente usted no puede exonerarse en caso de que pase un accidente. Y tenemos que comprender que a veces yo creo que tomamos a la ligera el riesgo que tenemos en nuestras manos. ¿Y qué pasa?
Mire, del manejo de esa unidad pueden depender hasta 50 personas. ¿Y qué sucede? Y te voy a poner el ejemplo donde hay cosas en las cuales, para eso existen los seguros, y hay cosas en las cuales lastimosamente tenemos que tomar conciencia. Y te digo porque me pasa mucho con vehículos de carga pesada. Para nadie es un secreto, y eso es otro tema, que no es lo mismo una microbús de 15 pasajeros a un vehículo o un autobús. Entonces, ¿qué sucede? Te comento ese caso. La persona venía sobre la vía principal, resulta ser que en una maniobra, no sabemos cómo, un motociclista iba ingresando y la misma ráfaga de viento lo jala, cae sobre las llantas. Eso es algo muy común. Cae sobre las llantas y lo mata. No lo tocó. No lo tocó, o sea, y eso es importante, y yo creo que es un buen ejemplo, Juan Carlos, porque a veces la gente dice, mire, pero es que yo no choqué, Yo no lo toqué. pero usted se saltó el alto, usted se saltó el semáforo. Ya con solo eso, si usted, hoy en día, aquí en el GAM, por ejemplo, que hay cámaras por todo lado, aunque usted se vaya, va a ser responsable. Entonces, ¿hasta dónde llega un seguro? Un seguro te va a cubrir el daño material, un seguro te va a cubrir la lesión o muerte de esa persona, pero no te puede cubrir que si producto de ese fallecimiento hay una causa penal, porque recordemos que puede ser lo que llaman un homicidio culposo, no doloso. Doloso es cuando yo tengo intención, pero solo por haber un fallecimiento, o incluso, no sé si lo sabían, cuando la lesión de la persona, hoy en día que hay mucho motociclista, excede los 5 días, ya usted no lo puede ver en un juzgado de tránsito. Tienes que verlo en un juzgado normal porque ya hay lesión superior a 5 días, tienes que ir a medicatura forense y demás. Entonces, ¿qué es lo delicado tal vez para los choferes? Si quiero pelear. Correcto. Entonces, aunque me haya quebrado un dedo. Si pasó los 5 días, ya no se puede. Y son temas que a veces, por eso yo le digo a las personas y a los choferes, la parte civil, usted como empresario la puede cubrir con sus seguros, pero la parte penal, donde ya a mí me implican por la conducta que yo tuve al conducir, yo no me puedo accionar ahí lastimosamente en la parte penal, porque a mí me ha pasado cuando me llaman los clientes, mire, solo usted como conductor lo va a poder hacer frente y va a poder defenderse. ¿Por qué? Porque solo con cárcel. Generalmente, bueno, pues obviamente diría uno, la idea no es llegar a esto, porque hay mecanismos alternativos de lo que hemos visto cuando hay un tema que no es con dolo. Puntos en la licencia, un tema de concientización, pero yo creo que la importancia de generar esta conciencia es eso. Pero Fabián, aquí está Carlos poniendo atención. Sí. Yo veo a Carlos como que le pican las ganas por hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, ahorita si quiere hacer una pregunta, viene aquí detrás mío porque pues, nosotros tenemos los micrófonos. Entonces, para mí es importante que usted haga una pregunta porque usted está aquí en representación de todos esos conductores y yo estoy seguro que muchos, Carlos, a través de una pregunta suya pueden también generar conciencia. Pero, Fabián, entonces, digamos, vamos a ver, espere, se me fue la idea en el sentido de que vos decías todo lo de cárcel y ya llegué a lo de los puntos. Sí. Yo tengo un accidente, el vehículo no tiene seguro, o sí tiene seguro, pero condenan. Y el vehículo, la póliza pagó, pero yo como conductor también puedo perder los puntos. Puedes tener una causa penal y generalmente es como te digo, indiferentemente que el seguro haya pagado. Es que ahí es un tema que usted tiene que ver en el juzgado y no de tránsito. Ya es en otro juzgado porque como te digo, ya ahí es solamente usted como persona. Porque por eso te digo, a veces la gente no considera que el vehículo es un arma. Juan Carlos, usted hasta con una motocicleta puede matar a una persona. Entonces, de ahí la importancia del principio de responsabilidad. Yo lo aplico mucho y le digo a las personas cuando capacitamos, por ejemplo, a choferes en charlas de manejo preventivo y defensivo, usted tiene que aplicar el principio del buen padre de familia. ¿Y cuál es? Si su núcleo familiar iba o va en esa unidad, ¿qué haría usted? Claro. Usted la revisa de pies a cabeza, que las llantas estén bien, que tenga DECRA vigente. ¿Por qué no con más razón en la parte del sector turismo? Ojo, papás y mamás que nos están viendo, ojo, usted tiene la responsabilidad de velar por el transporte de estudiantes en donde está montando a su hijo. Usted tiene el derecho a pedirle las pólizas, tiene derecho a pedirle toda la documentación. Igual los centros educativos, aquel profesor o aquella profesora que nos está viendo, aquel maestro, aquella niña que nos está viendo,
y que usted saca a sus hijos saca a sus alumnos de excursión, pídale a su transportista toda la documentación y vea que la documentación cuadre con el autobús que llegó ese día al centro educativo, porque yo he visto que llegan unos vehículos a veces a hacer las excursiones estudiantiles y es por precio. No piense que lo más barato es lo mejor que usted puede tener porque se puede jalar un tortón. Ahora, Fabi, una pregunta. Bueno, ¿Cómo que, Fabi? Fabián, ¿Lo está oyendo, Melissa? en el entorno del accidente, Ajá. bueno, nosotros los conductores, bueno, como yo, que dice Juan Carlos que soy de la escuela vía, aparte del accidente que yo cometa, a mí me castiga lo que se llama la bendita pública, que es completamente diferente a lo que es el tránsito, ¿verdad? Correcto, por eso es que, vamos a ver, ¿Qué es eso? Carlos, ¿verdad? La póliza, si la vemos desde lo que hemos hablado, el principio es la responsabilidad civil, resarcir los daños y las lesiones, lo que para nosotros es cuantificable. Ya su conducta es lo que tienen que ver ustedes por otros ámbitos, desde la parte de su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, al final, vamos a ver, si usted es una persona responsable, en la cual por lo menos demuestra eso, yo creo que al final, digamos, puede ser que te hagan un mecanismo alternativo, pero lastimosamente lo que hemos visto es eso, ¿verdad? Que a veces los choferes piensan y dicen, no, es que Juan Carlos me mandó que se haga responsable, no, es que yo no me puedo exonerar, yo tengo una responsabilidad porque si bien es cierto, él es mi patrón, ¿quién va manejando? Es usted. Y Fabi, hilando un poquito más delgado, que tal vez esta pregunta no tenés que responderla así, si no querés o no sabes, pero entonces, ok, yo voy manejando, yo soy conductor de Melissa. Melissa tiene una empresa de transporte, yo soy el conductor de Meli, me manda a hacer un viaje, el carro estaba mal de frenos, le di por detrás a un señor, yo no supe manejar ese momento de ira, me bajé, tuve una discusión con el señor se molesta enormemente, le falté el respeto, en la menos llegamos hasta los golpes por algo insignificante. Entonces Melissa después activa la póliza, le paga al señor, pero si el señor no queda contento y quiere seguir en contra del conductor por la mala experiencia, por daños emocionales y todo, puede continuar. Vamos a ver, ya eso es un tema más a nivel legal. O sea, yo creo que al final la importancia de un seguro, ¿cuál es, Juanca? La póliza va a pagar lo que sea necesario para poder resarcir el daño de la persona a consecuencia del accidente, ¿ok? Del tema que usted no tuvo el dolo. O sea, es importante porque ahí ya yo excluyo en seguros dolo, porque recordemos que el dolo es cuando usted tiene la intención lastimosamente premeditada, si usted no tiene una buena inteligencia emocional y si usted le pegó, okay, yo no lo cubro. Ahora, caso contrario, que usted me diga a mí, mire, la persona era un motociclista, va a estar lesionado, va a estar incapacitado y posiblemente tenga una lesión permanente y me quiera cobrar el daño moral, si se justifica en un juzgado y se demuestra que eso no es como yo digo a la gente, no es de la noche a la mañana, hay muchos criterios médicos incluso, la póliza no paga. Pero tenemos que tener claro que el daño moral no, porque el daño moral okay, lastimosamente es premeditado. Ok. Eso no lo cubre la póliza. Ya, eso sería usted. Premeditado, yo me brinqué un alto y agarré a un muchacho en moto y el muchacho pasó 7 meses sin poder trabajar, entonces correcto, ahí hay daño moral. De ahí, y ahorita ya vamos a dar la palabra nueva a Carlos, de ahí la importancia del otro tema que vamos a ver, del por qué es importante cuantificar un monto asegurado. Bueno, porque si vemos lo que hablamos al inicio, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, me ha pasado mucho, 20 millones? Mira, Juan Carlos, en una lesión, cuando ya estamos hablando de un motociclista, el daño y los costos económicos son a veces incalculables. Sí, claro. Sí, y es donde se nos complica. Sí, y es interesante porque muchos conductores que andamos en la calle no conocemos esa parte. Sí. Ellos creen que teniendo un accidente ya el seguro cubre todo. Sí. No, y yo siempre he sabido que uno como conductor tiene una responsabilidad, que es donde se llamaba la bendita pública, que es el que lo castiga a uno sí. Y es por el accidente. Sí, es que imagínate, Carlos, ¿verdad? Sí.
que yo por eso digo a las personas, no para todo existe un seguro, porque al final hay una responsabilidad. ¿Y qué pasa para tal vez los conductores? Porque es un tema que de hecho lo hablamos en aquella charla, Juan Carlos. Usted como conductor no puede alegar desconocimiento de la ley. O sea, eso tenemos Esa que fue una buena charla. contemplarlo. O sea, ¿por qué? Porque a veces la gente me dice, es que yo no sabía. No, es que, o sea, y eso ya es un tema extra seguros. O sea, es importante que lo tengamos claro. Ya es un tema que, por así decirlo, a nosotros no nos compete, pero es un tema de poder generar conciencia de la importancia de un seguro y de la importancia de que usted conozca el riesgo que tiene en sus manos. Sí. Perdón. Yo sé que no es la parte de las preguntas porque las domina la Meli, pero Freddy siempre El de está Freddy, conectado. Sí. Ese comentario me pareció Y me parece un comentario muy válido. Y Freddy tiene razón. Es que, Fabián, cuando usted depende del brete, Sí. si usted depende del brete y el patrón le dice a usted, vaya, y usted necesita el salario para comer, Sí. ¿verdad? Entonces Freddy pregunta, buenos días, bendiciones, pero ¿qué pasa si uno como conductor reporta las anomalías del vehículo o del camión y el patrón no toma cartas en el asunto? Uno como conductor no puede arreglar todos los problemas de la unidad que uno conduce y el jefe no colabora. Creo que la mayor responsabilidad es la del dueño de la unidad. Si uno hace los reportes con tiempo, no los reparan y hay un accidente. Bueno, ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué le podrías decir? O no, sea, yo lo entiendo. generando empatía ahí Sí, claro. para no maltratarlo tan No, duro, no, pero Juanca, yo le tengo la respuesta fría, Sí. ¿verdad? Pero, No lo dudo. Sí. pero Yo- ¿usted qué no, le diría? Yo los entiendo y créame, Juanca, que yo me pongo en el lugar de todos, de Carlos. O sea, dice uno, y mi familia tiene que comer. Exactamente. Claro, O sea, yo si no trabajo no como. O sea, para nosotros es claro. Y esto es un tema que yo le digo a la gente, empezamos a hablar de seguros y llegamos a la ley. Ya eso es un tema que le soy sincero. Cuando algo pase, usted como persona es el que tiene que demostrar, no, mire, yo alerté, yo hice esto, pero recordemos, o sea, que cuando es cuando el tema se nos complica, Juanca. Por eso le digo, si hay un accidente menor, uno diría, y son solo daños materiales, pero recordemos el caso de la microbús que venía de Guanacaste, hizo un falso adelantamiento, se volcó, le cayó un tráiler encima, hubieron 3 turistas Y el conductor. fallecidos y el conductor. Entonces, ¿me entiende? Por eso yo ahí sí quiero hacer mucho énfasis en que a veces hay cosas en las cuales yo le voy a decir a usted hasta dónde llega el seguro, pero también que usted tenga en cuenta hasta dónde llega su responsabilidad, y lo importante como toda persona es que nos blindemos y que realmente si algo pasa podamos demostrar ese principio que les decía del buen padre de familia. bueno, yo conociendo a mi raza, y perdonen que se los diga, pero más de un patrón va a decir, ya, y que dicha que se murió el conductor. Sí. Porque se muere el conductor y se acaba la bronca. Bueno, yo cuando empecé a manejar bus, yo tenía que 16, 17 años. Imagínate. Eran licencias emancipadas. Y pero tuve, eso fue hace sí, centenares de años. sí. Y Y tenía un patrón, tuve un patrón que me decía, si va a atropellar a la bicicleta, mátelo. Madre Carlos, madre, Aquí ¿cómo no vas a decir venga a eso? decirme, porque no, pero si usted me porque dice, el patrón no era usted, me imagino. mátelo, porque ¿Para ese qué? individuo, cuando esté bueno, a usted lo va a meter a la cárcel y a mí me va a sacar un montón de plata. Pero si no, inmediatamente le mando el abogado. Pero si me dice que lo hago vivo, ni me llame. Sí, es complejo, es complejo. Y es cierto. Y hay cosas de que uno dice, bueno, hey, ¿y cómo me va a decir eso? Sí. A mí me encanta Todavía. la sinceridad y la espontaneidad de Carlos Después, por ese tipo de cosas. ¿verdad? había un Cuidado, me tema. bajan el live porque vea que ahorita tenemos que empezar a monetizar con TikTok. Ahí, y ahí, cosas, ¿no? ahí Ay, después pues, veremos a ver las consecuencias, pero bueno. Hay cosas que muchos conductores, bueno, de ahora no saben. Sí. ¿Hasta qué momento cubre el seguro si una persona se golpea dentro del vehículo? De hecho, eso es otro tema que vamos a ver, Carlos, y es parte de las Espérese. coberturas. No coma ansias, dijo Juan Carlos. Sí, sí. Porque, no coma porque uñas, efectivamente, coma papas. recordemos que el principio de la responsabilidad civil, de lo que hemos hablado, ya vamos a ir avanzando más en las preguntas, porque si no vamos a orar hora y media o más. Claro, no, el tema, Se y, basa- y veo que se está uniendo mucho más Sí, gente. la Ya responsabilidad llevamos civil. 30 minutos. Ok, Y la- aquel estaba preocupado. Ya llevamos Sí. 30 minutos. No, hay que ponerle, Carlos, debe hacer preguntas, porque si no nos quedamos aquí Sí, toda la porque vida. la responsabilidad civil, Carlos, recordemos que se supone que es el daño que yo ocasione. ¿Y dónde va a ocasionar el daño? Sí,
afuera, no adentro, porque se supone que adentro yo tengo una relación con las personas que son pasajeras, pero sí hay aseguradoras, y lo vamos a ver en una de las preguntas, que sí te cubren dentro de la cobertura de responsabilidad civil a los pasajeros. O sea, realmente ellos son parte inherente que tiene que estar cubierta, pero ahí es donde tienen que revisar los contratos muy bien. Voy a adelantarme rápidamente, indiferentemente de la forma de conducir del conductor o del desorden que venga haciendo los pasajeros dentro de la unidad. Porque, por ejemplo, y perdonen, no es nada personal, ¿qué pasa en el transporte de estudiantes? Que por ley dice que tiene que llevar cinturones de seguridad, pero ¿qué pasa si los chicos atrás, en un bus grande, se quitan el cinturón de seguridad, vienen haciendo alboroto en un holgorio y... Si salieron de la clase de educación física y vienen con toda la adrenalina, el conductor viene concentrado adelante, la asistente, si es que la trae, viene en otra, pensando en los huevos de la gallina, alguien se brincó un alto, el conductor frenó y el Huila salió volando como Superman y lo recibió un tubo de la bus y se quebró la cabeza. Ok. Trágico, esa pregunta está bien heavy porque ya es un tema incluso más legal desde el punto de responsabilidad civil. Ya ahí tendría que sentar a Ricardo y a Sí, pero no importa, vamos a ver, y lo he visto. Entonces, ¿qué sucede acá, Juan Carlos? Recordemos que a nivel de responsabilidad civil hay formas en las cuales yo me puedo exonerar. ¿Cuál es una de ellas? Que fue parte de esa primera charla que dimos, la negligencia del tercero. O sea, recordemos que si el tercero, por ejemplo en los autobuses, que ni se ha detenido, ya la persona bajó y se cayó y dio 5 vueltas. Okay. Es negligencia. Yo puedo decir, no, vea, es que él fue el negligente. Porque no esperó a que porque el bus se no detuviera. esperó o porque no se puso el cinturón. ¿Ok? Entonces, usted podría tratar de exonerarse considerando de que al final recordemos que, como dice usted, no fue culpa mía. Pero ¿qué pasa? Hay un tema objetivo que es el que hablamos, que es que yo por solo el hecho de tener a disposición del público un vehículo, estoy generando un lucro. Ajá. Puede ser que el juez te condene y te diga, no, vea, está bien, Juan Carlos, no fue culpa tuya, no vas a tener nada desde el punto de vista penal, pero desde el punto de vista civil te voy a condenar. La póliza lo paga. Okay. Lo que pasa si tiene es la que, póliza. Sí, correcto, si tiene la póliza. Porque si no tiene la póliza, igual va a tener que pagar. Si tiene la póliza y si cumple todos los requisitos, correcto, incluido el permiso, que esa es la siguiente pregunta. Exactamente. Está súper bien para entrar a la siguiente pregunta. Vamos alineados. Vamos a, madre Fabián, apenas vamos por la segunda pregunta, hay que acelerar un toque porque las declaraciones con respecto al uso, sea en turismo, estudiantes, trabajadores o ruta regular. Hace ya algún tiempo el instituto, ¿verdad?, tenía tarifas distintas para turismo, para especiales, para transporte público remunerado. Ya eso no. Actualmente se maneja una tarifa indistintamente del tipo de transporte que usted maneja, pero que es importante que tomen en consideración en el sector. Aunque usted tenga DECRA vigente, aunque el conductor tenga la licencia al día, aunque tenga el marchamo y tenga la póliza al día, si el permiso del CTP está vencido, van a utilizarlo para no pagar. Porque es parte fundamental del contrato de seguros que si usted me dice a mí, no, mire, yo estoy en turismo, pero resulta ser que no tenía el contrato, lastimosamente no va a pagar. Ok, en ese caso es el permiso vencido, pero cuando ando haciendo algo que el permiso no me faculta. La sanción como tal, como te digo, siempre, y es parte de los escenarios que estaba viendo con las aseguradoras, como te digo, a nivel de seguros, no importa el permiso, o sea, vamos a ver, la tarifa es la misma, sea turismo, especiales... La tarifa que yo pago. Es la misma. Lo que pasa acá es que puede ser argumento de la aseguradora, lastimosamente, pero más que argumento es un tema de ley, y el seguro no puede ir en contra de la ley. Si usted está haciendo algo de manera irregular y merece que le digan, no, si usted no estaba, no te van a pagar. Si yo mando a Carlos con esta unidad que dice turismo, aquí Carlos, hágase un palabra. A ser estudiantes. A ser estudiantes o a jalar empleados y tiene un siniestro y hay un muerto, 2 muertos, o hay heridos graves, o hay un golpe fuerte, Carlos agarró un Mercedes-Benz de $200,000 particular por detrás y le digo, no se preocupe, la aseguradora va a pagar porque tengo seguro. Puede ser que no te pague porque recordemos que en la parte de seguros es importante todas las declaraciones que usted da, y le voy a poner un ejemplo.
La gente a veces nos dice, mire Fabián, pero ¿por qué es que los taxistas o la gente que hace Uber tiene una tarifa mayor a una persona como yo, que yo utilizo solo mi vehículo para ir y venir del trabajo? Por el uso. O sea, recordemos que las tarifas actuarialmente están calculadas con relación al uso y usted tiene una obligación como asegurado. O sea, el seguro, yo le digo a las personas, mire, no tiene que ser una caja de sorpresas. O sea, no es que hoy salió un conejo y mañana una paloma, no. Si usted realiza las declaraciones de manera correcta, no va a tener problemas. Pero si usted me dice a mí que es turismo y estás haciendo estudiantes, usted me declaró de manera inexacta. O sea, usted tiene que declarar todas las actividades que usted realice. ¿Por qué? Porque lastimosamente pueden utilizarse en decir, no, usted me dijo a mí que era turismo y estaba haciendo estudiantes, no te voy a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea con que eso. entonces igual pasa, digamos, en una unidad de estudiantes que está en un hotel recogiendo turistas. Si no tenés el... Porque recordemos que usted cuando toma una póliza, Juanca, usted tiene que reportar el tipo de permiso que usted tiene. Usted lo tiene que reportar. Y ya es un tema que ustedes son los expertos, que vos comentabas en un en vivo, que a veces hay unos que tienen hasta 3. Bueno, y si tiene 3, declárelos. Y no solo declárelos, téngalos al día. Porque si no los tenés al día y te pasa algo, lo pueden utilizar para no pagarte. Y bueno, veamos el caso de Cambronero. El caso del Cambronero es un super caso. Fabián, Ese. una pregunta que ha pasado mucho con muchos compañeros es, subamos, Juanca me tiene a mí seguro de riesgo laboral. Sí, señor. ¿Hasta dónde me cubre eso en el seguro? Supongamos yo me vengo a las 2, 3 de la mañana a sacar la unidad y tengo un accidente y por X razón Carlos. a uno lo matan No, Carlos, o se estrella, se muere. Ya no hiciste el café, pero ya te Ya metiste estás en bien, la vara. estás bien. Es parte del conversatorio, Sí. Carlos. Entonces No, uno no dice, toca. Gracias, Mel. ¿qué beneficios, supongamos, le puedo llegar a mi familia? Sí, vamos a ver. En Costa Rica está el seguro de riesgos del trabajo, que Sí. efectivamente cubre a todas las personas que somos colaboradores. No sé si has visto que de hecho actualmente, bueno, no sé si lo han visto, Juanca, ya a uno le llega como le llegaba la colilla de la caja. Sí. Hay un correo de links donde te llega información de ese seguro. Sí, sí. Ya hay jurisprudencia en Costa Rica donde el riesgo en trayecto se cubre, pero por así decirlo, Carlos, de su casa al lugar de trabajo, en un recorrido que sea razonable y en un horario que sea acorde a su jornada. Entonces, ¿cuál es el problema que nos pasa? Resulta ser que Carlos cuando salió, tenía hambrilla y quiso pasar a la panadería, o pasó donde la suegra, o pasó donde la novia, se rompió. Es estrictamente de su lugar de trabajo, donde dejó la unidad, a su casa. Si usted lo rompe por alguna condición particular, la póliza no cubre. Y muchos empresarios nos dicen a nosotros, pero qué injusto. Yo le digo a la gente, aquí no es un tema que corresponda a nosotros como corredores de seguros, sino a la ley, porque recordemos que riesgos del trabajo viene del Código de Trabajo y a lo que hemos escuchado, lo que la legislación dice es que Juan Carlos, por solo contratarlo usted, digamos entre comillas, fue el que generó el riesgo de que usted saliera de su casa. Pero como te digo, Carlos, sí tenemos que tener claramente comprendido que usted igual, si algo le pasa, tenés que hacer un parte de la autoridad competente, no necesariamente el tránsito, puede llegar la Cruz Roja, puede llegar Fuerza Pública y poder demostrarle dónde fue, a qué hora. Cuando tenemos inconvenientes es como yo les decía, que la gente rompe ese trayecto. Fabián, una pregunta, esa estuvo muy buena, Carlos. Me gusta que estés metido en la vara. Por ejemplo, yo tengo un choquecito en cualquier lado y hay una persona golpeada. Sí. Llegó la Cruz Roja, pero por un tema de topografía o de lejanía o de lo que sea, el tráfico no pudo llegar. ¿Me sirve el parte de la Cruz Roja para presentárselo al asegurador? A cualquier aseguradora, vamos a ver, al momento del accidente, todas las aseguradoras te van a decir llame, indistintamente, si usted está en una zona llame lejana, a la aseguradora. Llame a la aseguradora, llame al tránsito. Ajá. Y si hay lesionados, pues coordine con Cruz Roja. Ok. Si el tránsito no llega, o sea, vamos a ver, el seguro no puede estar por encima de la ley, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido? Si no puede llegar el tráfico, no podemos decirle a usted, no, presénteme el parte, no.
O sea, lo mínimo es que usted demuestre que usted llamó, pero no llegó la autoridad competente. Pero lo que sí tienes que hacer es esperar al inspector de la aseguradora. Si por A o por B no llega, hay un registro y usted se puede retirar. Porque el problema típico de todas las personas cuando tienen un seguro de automóviles, ¿cuál es? Que no llamé. Y llamé al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la aseguradora? Iba manejando Juan Carlos. ¿Y cuánto es un tiempo prudente de espera? Cuando usted llama, inmediatamente te van a decir. O sea, vamos a ver. Ah, ok. Cuando usted llama a la aseguradora te van a decir, bueno, no, 20 minutos, 30 minutos, pero el inspector llega a levantar el aviso de accidente que es vital para poder hacer uso del seguro. Evidentemente, si usted está en una condición compleja donde su vida peligra, usted puede llamar y decir, no, mire, estoy acá, pero estoy en autopista, fue una piedra en el parabrisas, tengo que retirarme. Hay causas en las cuales usted se puede exonerar, pero si no lo haces, vas a tener un problema porque de ese principio, ¿me entiendes? Que si usted me llama el día siguiente... Y si la aseguradora me dijo 1 hora y 2 horas... Usted llama de nuevo y usted puede decir, no, vea, es que me voy. Ya eso, pero tienes que llamar, Juan Carlos. O sea, okay. Usted no puede tomar o sea, una decisión si me voy a ir, tengo que llamar. Sí, claro. Sea yo o sea el conductor. Porque, vamos a ver, ¿por qué es importante? Recordemos que cuando usted tiene un seguro, ¿quién paga? No es usted, el asegurador, y la aseguradora ocupa ver la prueba en el momento de cómo sucedió, porque eso es importante, ¿verdad? El seguro, recordemos que es un mecanismo de transferencia. O sea, el problema es que lastimosamente hay mucho desconocimiento y falta de cultura, pero cuando usted, digamos, llega a las personas adecuadas, usted ya comprende que realmente el seguro lo que te va a solventar es ese riesgo, es esa torta, porque yo le digo a las personas, un seguro está para cosas grandes, un seguro está para cuando usted me dice a mí, no, vea Fabián, me levanté un motociclista, me quedé sin frenos, tuve un accidente, para eso están los seguros. Ahora, Fabi, supongamos un muchacho en moto como Juan Carlos anda en moto, tiene un accidente y se lo llevan inmediatamente. No hay problema. O ¿Cómo sea, se hace por eso eso? les digo, porque ahí premió la integridad de él. O sea, ahí no hay nada que hacer. Evidentemente va a quedar el respaldo del accidente. Entonces simplemente usted lo que tiene que hacer es posteriormente ya llamar y levantar el parte como corresponde. Pero por eso les decía que a veces, vamos a ver, a nivel de seguro, se lo decía en la charla, la póliza para muchas personas es como ponerle una venda y ya no saben qué hacer. Yo le digo a las personas, no, vea, usted tiene que hacer lo mismo como si no tuviera seguro. Entonces, ¿qué pasa si usted le pegan? ¿Qué va a hacer usted? Usted va a llamar al tránsito y no lo va a perdonar y vas a llamar a la aseguradora. Entonces, yo creo que es importante, y a la pregunta de Carlos, precisamente porque muchos problemas que tenemos en seguros es precisamente por eso, porque las personas no dan aviso de accidente. En el seguro de automóviles es inmediato, es a la hora, el día que sea, usted tiene que llamar. Indistintamente, si no hay lesión o muerte de personas, o si no hay otro vehículo, si choqué la unidad saliendo y la pegué con el portón, tienes que llamar. Si estoy en el Braulio y no hay señal, No hay problema. Es que por eso digo, tampoco te vamos a decir no ande un teléfono con satelital. para que Ok. tema. Aquí hay un comentario de un compañero, Alcimiro, que él dice que él aprendió a la fuerza que todos los reportes a la empresa tenía que hacérselos por escrito. Buen toque ese, ¿verdad? Yo creo que al final, y yo por eso le digo a la gente, de las experiencias de todos aprendemos. O sea, y al final, lastimosamente, cuando uno ve casos fuertes, es cuando uno trata de replicar esas cosas. ¿Para qué? Para que no se repitan. Y en el sector, si bien es cierto, Juan Carlos, creo que al final uno comprende que todos somos competencia, como país nos ven como uno solo. Sí. Entonces la importancia de estas... Precisamente eso hablábamos ahora en la mañana en un video. Sí. Ese es el detalle. Sí. Que, o sea, aunque nosotros nos veamos de manera individual y pensemos que somos competencia, somos un solo país. Correcto. Sí, y en el tema mío, digamos, de turismo, si uno falla y se pela el ayote muy feo, nos encasillan a todos de la misma manera. Sí. Fabián, ¿y los límites asegurados con relación a la cantidad de pasajeros, tipo de clientes, si son extranjeros o nacionales? Ok, como hemos conversado, Juan Carlos y Carlos, no sé si han visto que a veces en responsabilidad civil uno diría, mira, Fabián, es que el daño, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo llego a una suma asegurada que sea apropiada? Yo le digo a las personas, mire, mucho va a depender, y yo creo que ya todo nos queda claro, que utilizar el argumento de decir, no, es que
el CTPS Sí. me pide tanto, creo que ya quedó más que claro que no puede ser un mecanismo que podamos utilizar para calcular el daño que yo pueda Si ocasionar. usted cumple el requisito, Pero a la hora de la responsabilidad civil, correcto. Entonces, ¿qué analizamos, por ejemplo, para poder determinar una suma asegurada que por lo menos llegue a satisfacer o traiga una tranquilidad a ustedes como empresarios? La cantidad de pasajeros, la ruta, el tipo de pasajero que yo transporto. No es lo mismo, y lastimosamente, solo nacionales, allá extranjeros que sabemos que tienen cultura en seguros y que definitivamente si algo pasa y es culpa tuya, te va a reclamar. No es lo mismo una unidad como esta que tenemos acá atrás de 15 pasajeros, que es el promedio, a una unidad como un autobús, donde sabemos que la carga de pasajeros es 3, 4 veces mayor. o sea, quiere decir que en ese caso, por ejemplo, yo Ujú. estoy desperdiciando el dinero, porque, por ejemplo, digamos, yo tengo una póliza para los pasajeros de Lins, creo que por 400 o 500 Correcto, millones de hasta colones. 600. Hasta 600, ¿verdad? Sí. Sí, es que me estoy pasando con Fabián porque, o sea, yo estoy realmente enamorado, en el buen sentido de la palabra, Muchas de gracias. todo lo que Fabián me ha enseñado. Y yo quisiera, y lástima, no nos va a alcanzar el tiempo, yo sé que ustedes van a... Y pregunten porque Sí. aquí estamos viendo las preguntas. Pero entonces, Fabián, yo estoy desperdiciando el dinero, porque digamos, yo los buses Sí. los tengo asegurados por 600 millones a los pasajeros, que es como el máximo, pero también tengo las microbuses por 600 millones. De hecho, bueno, creo que me voy a adelantar a la otra pregunta, pero me parece que es importante porque no me gustaría que cerremos el evento sin hablar de eso. Actualmente hay 2 aseguradoras que dentro del límite de responsabilidad civil, que uno diría, mira, es que responsabilidad civil, de lo que hemos hablado, creo que para nadie es un secreto, que es el daño que yo ocasiono en mi entorno, no adentro. Pero ese es un toque de interpretación Ok. que hasta ahorita Sí. vengo aprendiéndolo aquí con Entonces, vos. ¿qué pasa? Y es súper válido. Sí, hay 2 particularmente que dentro de ese límite me incluyen al pasajero. Y al final, digamos, está bien porque yo tengo una responsabilidad sobre ellos. Claro. Si me vuelco, si hago un frenado brusco, puede pasar. O sea, al final creo que todos somos humanos y puede que nos pase algo. ¿Qué pasa con una en particular? Que de hecho es la más cómoda. Mucha gente a veces se nos va por precio. O sea, recordemos que yo como corredor, si usted me dice a mí, Juan Carlos, vea, véndame lo más barato, yo se lo voy a vender, pero yo le voy a explicar el riesgo que usted va a tener. ¿Y cuál es? Que hay aseguradoras que en el caso de pasajeros te generan un límite por aparte por silla, por asiento, que llega a 10 millones. Entonces, no es lo mismo que yo le digo a usted, bueno, tenés 10 millones a 400, porque ya vimos que a veces, ¿qué pasa cuando las unidades se han volcado? Claro, Hay lesiones importantes. lesiones graves. Evidentemente, Y usted llega a más de un hospital aquí en una emergencia y una curita vale 2,5 millones, una curita Correcto. aquí nada más. Perdón, Fabián, que Sí. me ese caballo. Es interesante. Hace muchos años, Juan Carlos se ríe cuando yo le cuento esta historia. Hace muchos años, ajá, cuando manejaba voz público, tenía un patrón que decía que la mujer embarazada tenía que pagar 2 pasajes. ¿Verdad? sí, ¿Pero por qué? Si la que marca es uno. Si esa persona, usted tiene un choque, tiene un accidente y pierde la criatura, te la cobra. sí, y por eso igual, Carlos, Y dice uno, Ujú. de uno de aquellos años, y uno se queda así, pero ¿cómo? Ustedes saben, perdón, un paréntesis. Ustedes saben qué es lo que da este tipo de preguntas. La experiencia. Ujú. La experiencia. Nosotros no podemos agarrar, y aquí voy a hacer un comentario fuera de los seguros, nosotros no podemos permitir que nuestros conductores que han tenido muchos años de experiencia simplemente se pensionen y se van para la casa a morir. Nosotros como patrones, como sector, tenemos que seguir contando con ellos para que la experiencia no se pierda y todos aprender de esa acumulación de años y de vivencias. ¿Sí? Entonces dice uno, pero ¿cómo le va a cobrar a una señora en aquellos años? Sí. 2. Sí, mae, Carlos, yo soy mujer y voy embarazado y usted me cobra 2, mae, No. yo me agarro No, el no, rollo eso, con usted, eso, mae. eso fue un, bueno, O sea, un alboroto. yo le hago un Porque- espectáculo ahí en el bus. Exactamente. Pero el empresario decía que no. Entonces, si le pasa algo a la señora y usted ve, el chofer tiene que pagar. Sí. Era así. Eso, digamos, uno diría, no aplica, pero No. digamos, si lo vemos a nivel del contexto, en un accidente, Carlos, seamos honestos,
ahí hay una criatura. ¿Eh? O sea, pero, vamos a ver, a nivel de contexto, yo le diría, Siga, siga, no, Fabi. no aplica, Ok. no aplica cobrar doble. Pero si algo sucede, posiblemente la cuantía del daño que nos vayan a cobrar sea mayor. De ahí la importancia, Juan Carlos, de lo que hablamos de los montos asegurados. Nosotros hemos revisado pólizas de transporte público, que aunque usted no me lo crea, en responsabilidad civil tienen 20 millones, tienen 50 y una unidad grande, un autobús. De 46. Entonces, por eso es importante el Claro. análisis Lo que se mínimo, realiza. mínimo. Sí. Exactamente, por eso es importante lo que hablabas ahorita, que hablábamos y que yo le digo a la gente, asesórese bien sobre si su seguro actual, qué límites tenemos para pasajeros, porque al final yo creo que la importancia, y si Carlos hace el trabajo bien, si Juan Carlos hace el trabajo bien, ¿qué nos interesa más? Los turistas, las personas que generan nuestro ingreso. Entonces, ¿por qué razón no tener una cobertura que sea apropiada para que si el día de mañana no tengamos que decirle a Juan Carlos, mire, se volcó el bus, no fue suficiente el seguro, vas a tener que cerrar la empresa, vender los autobuses y hasta ahí llegó, apague y vámonos? Y en la menos vas para la cárcel, Es hasta eso. porque no puedes pagar. Correcto, entonces creo que es importante. Eso casi que contestaría a Fabián el cuestionamiento, la pregunta número 4, de las coberturas para pasajeros y montos asegurados. Correcto. Por eso decía que me adelanté y ahora me voy a adelantar a la siguiente para ya casi finalizar y que Sí, Meli porque no nos Melissa diga nos corte, está corte, marcando la corte. pauta. Sí, sí. Ok, Y el café ya está hecho. sí, y que lo sepa también, bueno, Carlos, que son temas ya, que es lo que vos me decías, Juan Carlos, la letra menuda. La letra menuda, lastimosamente, de muchos colegas no se enfocan a veces cuando vendemos una póliza. Yo creo que la experiencia, que es lo que vale la pena, Juan Carlos, no ver, yo le digo a las personas, no ver la suscripción, ver el siniestro. O sea, porque si usted no analiza qué le puede pasar a Juan Carlos, usted no puede asesorar de una mejor manera. Muchos de los seguros que yo he visto, de hecho el suyo está en parte Claro, de eso, claro. Yo no lo sabía. no tener la cobertura de gastos legales. Entonces, ¿qué sucede, Carlos? Hay muchos casos que uno dice, mire Fabián, es que me notificaron y me quieren ver implicado en un supuesto accidente y hay que pagar abogados. Sí, pero su cobertura de responsabilidad civil no te incluye gastos legales. Indiferentemente que yo haya sido el responsable o no del accidente, Te también puede tengo pagar, que defenderme. Sí, correcto. Entonces hay una parte muy importante entre los daños materiales, las lesiones que hemos visto, que es lo que cubre el seguro, y los gastos legales, que en ocasiones los gastos legales pueden salvarte de un caso. Entonces, yo sí recomiendo a todas las personas que tengan un seguro que revisen que esa cobertura se tenga. Hay aseguradores que implícitamente ya lo dan, pero hay unas, como en el caso tuyo, que no lo tienen. Entonces sí es delicado porque a veces creo que para nadie es un secreto, y los abogados cobran Claro. sus honorarios y son honorarios importantes, no van a ser 5 pesos. Y Fabián, y para los compañeros que nos están viendo y que nos van a ver y que van a ver este programa muchas veces más, en el turismo no necesariamente usted va a tener que pagar gastos legales aquí en Costa Rica, donde son en colones. Va a tener que pagarlos o en Europa o en Estados Unidos, donde son en euros y en dólares, ¿verdad, Fabián? Sí, porque parte de lo que a veces nosotros pensamos y analizamos y decimos, no, es que yo no tengo nada en Estados Unidos, a mí no me van a llegar a reclamar, pero lastimosamente recordemos que Costa Rica tiene muchos tratados comerciales con distintos países y en los cuales lo que hemos visto es que resulta ser que el turista Esa es la se letra fue. menuda, esa es la letra menuda. chiquitita Y que uno no muchos ve. de nosotros, los pequeñitos empresarios y hasta los grandes y los medianos, estoy seguro, no sabemos. Sí, entonces, Que estamos dando un servicio a un grupo de turistas extranjeros y con eso de los tratados que dice Fabián, o sea, nos pueden demandar en Estados Unidos o nos sí, pueden demandar en y otro al país. final, ¿qué pasa, Juan Carlos? Usted me podría decir, bueno, es que yo no tengo ninguna representación. ¿Qué va a pasar? Puede ser que eso, y es parte de lo que vimos con los abogados, conste, ya ahí ya trasciende el tema de seguros, pero fue con los abogados que ellos decían, lo van a juzgar, posiblemente usted no va a estar, lo van a condenar, ¿y qué va a pasar? Esa condena la van a traer acá y la van a ejecutar. Uy, Y cuando la ejecuten, es cuando usted tiene que estar preparado con un buen seguro. Entonces, Juan Carlos o X, por poner otro ejemplo, no utilizarlo solo este ejemplo, pero no resulta pasa ser nada. que por ahorrarse, dijo, no, es que
¿para qué 600 millones en un autobús? Voy a tomar 10, voy a tomar 15. ¿Cuánto Tomar- cree que puede ser la condena? Por eso les digo, al final el seguro tenemos que verlo desde el punto de vista que te va a traer una tranquilidad a tu patrimonio y capital. Que en un evento lastimosamente fatídico podría traer al traste muchas empresas. No, este tema de los seguros definitivamente se las trae. Veo mucha gente conectada y me imagino que pues no están haciendo muchas preguntas, pero sí los veo muy conectados y muy interesados, ¿verdad? Yo imagino que mucha de la gente que está conectada, Juanca, va a volver a ver el video y se va, digamos, van a generar las preguntas después de. Yo me imagino que Fabián va a estar ahí al tanto como Sí. para irle dando seguimiento, porque yo creo que es un montón de información que necesitan procesar y tal vez verlo ya en el día a día y en el escenario que cada uno de ellos tiene. Sí, ¿verdad? sí, la idea de lo que podemos hacer, Juanca, si te parece a vos, es que igual yo me ligo a ustedes y eventualmente podríamos ir atendiéndolo, porque al final, como yo digo a las personas, parte del propósito de esta charla cuando hablamos, Juan Carlos, es generar esa conciencia a nivel colectivo y que realmente de las experiencias de otros colegas que hemos visto en el sector, diría uno, ojalá que yo no pase por donde asustan, pero si paso, que tenga algo que me respalde. La mayoría de nosotros, Fabián, nos preocupamos primero por el vehículo, pero no nos preocupamos muchos, porque por ejemplo, digamos, la mayoría que tiene el vehículo asegurado full, lo tiene asegurado full porque el banco se lo exige, Sí. ¿verdad? No por un tema de convicción propia y de tener asegurado el esfuerzo de toda su vida, ¿verdad? Eso primero. Entonces, muchos de nosotros apenas podemos, nos quitamos la póliza y nada más aseguramos contra terceros y dejamos el bien de nosotros desprotegido. Entonces dicen, no, nada más pierdo el vehículo, pero yo creo que va mucho más allá. Sí, claro. Y es que al final, si vemos las unidades de transporte de turismo, corríjame usted, en su gran mayoría tienen que ser de modelo reciente. Claro. Y no son unidades que bajen los 20, 30 millones de colones. Que al final, por eso yo digo a las personas, el seguro, Juan Carlos, tiene que ser tan barato que usted no lo sienta, pero que te dé una protección en caso de un evento mayor. O sea, realmente, y eso es importante, porque yo creo que con la apertura del mercado de seguros, hoy en día los seguros no se tienen que ver como mucha gente me decía, es que los seguros son para gente de plata, ¿no? Yo creo que más bien los seguros son para personas como nosotros que no tenemos 30 millones debajo del colchón o 10 millones por si me pasa algo. Pero ahí hay otro detalle, Fabián, digamos, es que, y ojo, este es un comentario muy mío, no estoy comprometiendo a Fabián ni nada así por el estilo, pero es que a veces, por ejemplo, usted llega a sacar un crédito para comprar un equipo de trabajo, en el caso del transporte de turismo, y la entidad financiera te quiere desangrar con el seguro. Sí. Digamos, yo estoy ahí con un banco, que no viene al caso ahorita mencionarlo, pero yo tuve que salirme de las pólizas de ellos y en su momento las encontré más baratas con el agente que yo tenía, Sí. ¿verdad? Y ahora, bueno, con todo lo que hemos hablado, sin duda alguna, y con todo lo que usted me ha asesorado, nos vamos a pasarlas, pero la idea es siempre buscar esa economía. Sí, y es que lo que pasa, Juan Carlos, vamos a ver a nivel de bancos, no solo el nuestro, sino todos los demás, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que la unidad es el bien en garantía, lo que llaman garantía real. Entonces, ¿qué sucede acá, Juan Carlos? No es lo mismo que usted, y por eso yo creo que la importancia de un corredor que tenga experiencia, que usted me diga a mí, Fabián, es que mire, me exigen asegurar la unidad al 100% y adicionalmente me dicen que tengo un deducible pequeño. O sea, Juan Carlos, ¿qué es lo que sucede acá? Una unidad de este tipo, usted no lo va a pasar por algo pequeño. A usted no le interesa el rayón del bumper. Claro. Y además le sale más caro detener esa unidad simplemente por ese rayón. Hay condiciones que hoy en día manejamos, y es parte de la que usted ha visto, que por ejemplo uno puede establecer un deducible alto. ¿Para qué? Para que solo se paguen pérdidas en las cuales usted me diga, no, mire, Fabián, fueron, no sé, todos los maleteros son 5 o 10 millones. Claro. Recordemos que por ley, y aquí, bueno, espero que no me eche yo encima a muchos cibernautas, por ley ninguna entidad financiera te puede obligar a que tomes el seguro con ellos. Vamos a ver, su obligación es presentar un seguro con las coberturas requeridas y que siempre se mantenga al día.
Pero ¿qué es lo que pasa? Y también me pongo en los zapatos Eso de me las, costó aprenderlo a mí. sí, de las entidades financieras. El riesgo es que Juan Carlos sea un irresponsable y no la pague. Sí. Pero como te digo, nadie te puede obligar. De hecho, digamos, yo en el caso mío igual, saco el carro y les digo, vea, yo pago la póliza, yo les paso que esté al día, pero ¿por qué sale caro? Al final, de lo que te he explicado, porque, vamos a ver, el seguro tiene un componente curioso que es, a mayor deducible, menor tarifa. Menor deducible, mayor tarifa. Entonces, no es lo mismo cuando la gente nos decía en algún momento, no sé si recuerdan, que había el seguro de ser deducible del INSS. En algún momento, que era lo que llamaban como una franquicia. Mira, para usted como cliente fue un boom, pero para la aseguradora no. ¿Por qué? Porque no le es rentable pagarle a usted 100.000 colones, 50.000 colones. ¿Por qué? Porque el seguro, como les decía, está para cosas grandes, importantes, en las cuales usted tenga un compromiso. Digamos, en el caso mío, yo no voy a ir a activar la póliza por un parabrisas. Bueno, depende. No, bueno, digamos, me explico, Sí, digamos, sí, claro. es que entonces, Jay, yo lo que hago es hacer un pequeño ahorro Sí. contemplando, por ejemplo, un parabrisas Sí, o un stop, digamos, yo no voy a ir a activar la póliza por un stop de estos. Claro. Un stop de estos ahí en la Mitsubishi, no sé, debe costar 75.000 colones. No voy a ir a activar una póliza y hacer Sí. todo el trámite por un stop. Sí. Pero entonces de ahí es donde usted dice como cliente a nivel de seguros, ok, el seguro entonces tiene que salirte cómodo, o sea, ¿me entiendes? Porque al final, si diría uno, mira Fabián, es que estoy pagando tantísimo dinero, no tiene sentido. Yo creo que de ahí la importancia de que ustedes como empresarios en el sector puedan cotizar. Yo creo que al final la competencia lo que vino a traer son mejores tarifas, mejores condiciones, sin dejar de lado lo que hablamos de la cobertura de responsabilidad civil, porque recordemos que lo que usted me decía, yo como empresario puedo saber cuánto vale la microbús, sí, pero usted no puede cuantificar cuál es el daño que usted le puede ocasionar a terceros o a los pasajeros. Eso es casi incalculable. No, y Fabián, y es que ya hoy en día no hay carros baratos. También. En la calle no andan carros baratos, o sea, en la calle, de ahí, un carrito ahí más o menos vale 50, 60.000 dólares. Sí, y de hecho, Juan Carlos, que es parte de las cosas que hacemos a nivel de seguros que tal vez yo creo que las personas no ven porque mucho de nuestro trabajo es, yo digo a la gente, es como por detrás de cámaras. ¿Cuál es? En la parte de vehículos pesados damos charlas de manejo defensivo, porque usted con un vehículo pesado, Juan Carlos, yo creo que ustedes que manejan esas unidades, usted se puede jalar un tortón exagerado, y como decís vos, de ahí es donde yo creo que esa charla lo que vienen es a incentivar ese sentido de responsabilidad que tenemos, porque como decís vos, hoy en día hay vehículos livianos de más de 200 millones, Claro. o sea, y que solo algo pequeño puede Sí, sí. significar un montón de plata. Uno va ahí por el lado escaso y todo y solo aviones. Correcto. Solo aviones. Entonces yo creo que la No, importancia en es todo eso. lado, en todo lado. O sea, hay gente que, hey, Sí. ¿cuánto vale un Hilux? ¿Cuánto vale el stop de un Hilux? ¿Cuánto vale la parte trasera de Todo un el Hilux? pick-up está ahí, Toyota. Por eso, Sí, o sea, imagínate. no, o sea, es que sí, yo escucho, es que yo siento que a veces, y ya como esto, para ir cerrando, pues ya estamos en el Suave, tiempo. para ir cerrando, para hacer una pregunta a Fabián de parte de Ajá. nosotros los conductores. Fabi, Dele, si espíritu. yo voy manejando, ok, yo tengo un accidente, ¿qué seguro me cubre ahí? ¿El SODA o el laboral? A usted como trabajador, puede ser que pase, porque de hecho me sucedió hace poquito con un cliente. Recordemos que al momento del accidente podría ser, o sea, nadie tiene la verdad absoluta de decir, ah, no, él iba trabajando, o sea, es imposible saberlo, Carlos. Entonces puede ser que el caso se aperture por el seguro obligatorio. ¿Qué pasa acá? Recordemos que el instituto, a pesar de que tenga dispensarios y hospitales, es un hospital en su mayoría con horarios de oficina. Entonces es posible que trasladen a la caja. ¿La caja qué va a hacer? Va a analizar y posiblemente te va a atender y te pasa al INSS. En ese momento es cuando van a decir, es SOA, pero cuando llegue el SOA y se den cuenta que usted estaba trabajando, va a riesgos del trabajo. De hecho, riesgos del trabajo... Sí la tiene. pero bueno, digamos que la tiene. Que Sí aquí la va a ser tiene, que sí la tiene, Sí, porque aquí va a ser es que sí. ahí está el otro detalle. Sí. Vayan, vea, yo, y con todo el respeto que se merecen los compañeros, hay muchísimos emprendedores aquí que tienen sus colaboradores y que no tienen la póliza de riesgos del trabajo, no tienen la caja. Hay otros que cometen el error de tener a la caja y no tener la póliza de riesgos del trabajo. Y es O más, tienen la póliza de riesgos del trabajo y no tienen la caja y esos no saben lo que les espera. Vamos con relación a todos los temas que hemos conversado, de uno que dijimos,
usted como patrono no puede alegar desconocimiento de la ley. Usted no puede decir, es que yo no sabía que tenía que asegurarlos en el INSS. Es más, y el caso que decía Carlos, usted como trabajador, usted tiene que estar tranquilo que a usted su servicio médico y a consecuencia de un accidente se le va a dar. ¿A quién se le va a llegar a cobrar? Tenga o no tenga la póliza, al patrono. Sí, Al patrono. O sea, posiblemente a usted le vayan a llegar a cobrar. ¿Cuál es el beneficio, digamos, si yo le digo a las personas en riesgos del trabajo? Juan Carlos, no sé si has visto. Usted reporta una planilla, pero dígame, ¿en dónde reporta usted monto asegurado? En ningún lado. Entonces, lo que Dios quiera que no, hablando hipotéticamente, le pase eventualmente a un empleado suyo, la póliza lo va a resarcir y lo va a dejar en el mismo estado en el que él estaba. Indistintamente si hay que hacerle una cirugía, indistintamente se va a pasar un año incapacitado. Porque si usted ve el reporte que usted hace de planillas, ¿para qué nos sirve o para qué le sirve la aseguradora? Solo para su incapacidad. Pero en la parte de gastos médicos ese seguro es bastante bondadoso porque lo que dice es, voy a tener que hacer lo que sea necesario para que usted médicamente quede en la misma No, y condición. eso, por ejemplo, digamos, hablando, echándole un poquito al tema del INSS, el tema de la póliza de riesgos del trabajo es impresionante, la atención en el hospital del INSS y todo, o sea, yo hace poco un señor me golpeó y me quebró el dedito y yo fui al INSS y al final me atendieron por la póliza de riesgos del trabajo de aquí y fue una maravilla. O sea, yo me sentía realmente Sí, chineado. Sí, y yo creo que la importancia, igual, a las personas que se conectan, que sepan que a nosotros llegan muchos empresarios, Juan Carlos, para tomar la póliza de riesgos de trabajo y nos preguntan, ¿y tengo que asegurar la caja? Y yo, vea, es que no es que tengo, es que yo, como colaborador, lo que le voy a decir a usted es, ok, recuerde que el INSS y la caja tienen un control cruzado y son dos seguros que por ley usted tiene que suscribir. Fabián, ustedes ven todo tipo de seguros. Sí, señor. Todo tipo de Cualquier seguros. tipo de seguro, las cosas habituales, incluso las no habituales. Hoy en día hay coberturas para cosas bastante particulares, pero nosotros atendemos desde persona física, empresarios, corporaciones y atendemos cualquier línea de seguro. Hay una pregunta aquí que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, esta es muy difícil de responder. ¿Cuál es la mejor aseguradora en estos momentos en Costa Rica? Vamos a ver. ¿Y sabes por qué es buena? Sí. Yo les voy a decir a todos. Me llama la atención. No, pero creo que la pregunta para mí va a ser fácil de responder por lo siguiente. En Costa Rica es importante que recuerden lo siguiente. Tal y como en los bancos está la SUGEF, que es la entidad financiera, en seguros está la SUPEN, en pensiones está la SUPEN, en seguros está la SUGES. La SUGES es la Superintendencia Nacional de Seguros. Todas las empresas aseguradoras que trabajan y comercializan seguros en Costa Rica tienen que hacer un depósito en unidades de desarrollo, que va desde para que tengas una idea, de los 10 millones de dólares en adelante, dependiendo si quieren vender seguros generales o seguros personales. Entonces, ¿qué pasa acá? Como yo digo a las personas, yo creo que es muy difícil pensar que esto se maneja como cuando usted hable, y no quiero satanizar el ejemplo, una sociedad anónima. No, en seguros hay una regulación y las empresas que están en Costa Rica, definitivamente, dígame usted, ¿qué empresa va a venir a perder 10, 20 millones de dólares? Claro. No. O sea, realmente yo creo que al final acá, como yo digo a las personas, no es que una aseguradora sea mejor que otra, yo creo que al final usted como cliente lo que tiene que comprender es que el seguro sea el traje a la medida que usted necesite, que le traiga la tranquilidad de dormir en paz y que no, cuando algo suceda, que te des cuenta, mira, no tenía gastos legales, el pasajero tenía un sublímite pequeño. Entonces yo creo que parte de la importancia es al final que la persona se pueda educar con un corredor de confianza y que le explique la letra menú en un lenguaje más que técnico. Yo creo que al final es que sea entendible para usted. Eso es importante. O sea, eso es importante. Cuando el español que le hablan a uno es un español que uno comprende, porque a veces se encuentra gente que le habla muy técnico. Y no es algo que uno domine en el día a día. Y bueno, la diferencia entre un deducible de 500,000 a uno de 300,000 son 5,000 colones por mes, un poco más caro. Bueno, ahí son varios de los comentarios. Ahí decía un compañero, me llamó la atención ese también, decía, bueno, es que yo siempre aseguré a terceros mi unidad y nunca tuve problemas. Los tiempos cambian. Sí. Y la dinámica vehicular en la carretera y creo, Fabián, que ahora la vida
Yo lo veo, por ejemplo, cuando yo empecé a manejar. Cuando yo empecé a manejar no había presas. Hoy las presas Sí. son enormes, entonces la Ayer. dinámica vehicular, todo es más rápido, todo el mundo anda más acelerado, los carros ahora permiten andar a mucho mayor velocidad, entonces cuando chocan más duro, ¿verdad? Sí. Entonces, qué suerte, compañero, por usted, pero yo creo que ya hoy en día quedarse solo con la póliza terceros, y especialmente si es una póliza muy baja, es una apuesta sumamente alta. Sí, yo creo que Carlos, como conductor, creo que él día a día lo ve, el Sí. parque vehicular, ¿verdad? El problema es eso, el problema es que la gente, o hay mucha gente que no entiende que andar con un vehículo es andar con un arma cargada. Sí. Usted en cualquier momento, en fracciones de segundo, un descuido, usted se puede meter en un problemón que uno no tiene idea. Sí, sí, sí. En yo cuestión creo de que- segundos. Sí, Y la importancia, Juan Carlos y Carlos, precisamente de una buena asesoría nace en eso, porque yo creo que ya en la charla que hemos dado hemos analizado que y es que el riesgo existe, Juan Carlos. Claro. O sea, yo digo a la gente, cuando las personas nos dicen, es que ¿para qué pagar un seguro? Es que el riesgo existe. Con o sin seguro, usted tiene el riesgo. Eso en sus manos está depender cómo lo quiere administrar o trasladar, que es para eso. que ¿Cuál es la existe un seguro. probabilidad que me pase algo mañana que ahora no lo dijiste al principio? Es como un seguro de vida que yo les decía a ustedes al inicio, y la probabilidad que usted y yo el día de mañana muramos es de un 100%. Y muchas personas no toman un seguro de vida porque piensan que eso no me va a pasar a mí, pero todos los días va a pasar. Y por eso les decía, la probabilidad es de un 100%. O sea, Claro. de ahí que yo creo que cada persona es la que tiene que asumir el riesgo de una manera de como corresponde, pero no exhibirnos con lo que hablábamos varias veces en la charla de que yo no sé, yo no conocía, no, tiene que conocer. sí, supongamos, la cultura de nosotros no nos acostumbraron a eso, a tener un seguro de vida. ¿Sí? Porque en Estados Unidos, Canadá, todo el mundo ahí tiene su seguro de Sí, vida. y es que lo que es lastimoso, Carlos y Juan Carlos, que nosotros lo vemos a diario, mire, la gente ya se va a asegurar porque le pasó a un vecino, porque le pasó a un amigo, porque le pasó a un compañero de trabajo. Entonces realmente para nosotros que estamos en este ámbito, Juan Carlos, y por eso yo creo que está bueno el comentario que usted decía, hay seguros para todo. O sea, lastimosamente lo que pasa es que también yo le digo a las personas, no hay un seguro que te cubra todo. O sea, hay seguros para cada nicho en particular y para cada riesgo, pero con base en la cultura que nosotros podamos generar, yo creo que al final lo que se trata es de eso. ¿Cuántas casas no se queman por día? Son alrededor de creo que 9 o 10 incendios por día. Por día, esa es la Y estadística. de bomberos. Y le puedo decir que de ese, casi que el 90% no tiene seguro. Aquí hay un tema importantísimo que yo sé que ustedes lo están pensando, especialmente a los compañeros empresarios y los pequeños y medianos empresarios del sector de los servicios especiales. Y entonces ustedes podrán estar diciendo, pero que Fabián está loco, no puedo tener un seguro para todo. No, usted sí puede. Lo que tiene que hacer es darle el valor que se merece a su trabajo y cobrar contemplando todo su costo operativo. Y dentro de su costo operativo tiene que incluir los seguros, porque estamos hablando del esfuerzo de toda su vida o de comprometer el patrimonio suyo para el resto de su existencia en caso de que usted tenga un siniestro grave. Y volvemos a lo mismo, o sea, cada día el mundo es más rápido, más acelerado, todo el mundo anda con más tensión en la calle, hay más carros, hay más gente, en fin, yo creo que el tema de los seguros es algo importante. Y por lo menos, si usted va a tener los seguros básicos, para que se asesore bien con alguien como Fabián, para que usted le saque el mayor de los provechos, que creo que también es importante. O sea, está bien, o sea, es válido, y si usted quiere asegurar solo contra terceros, de ahí asesórese para que busque la mejor póliza contra terceros que por lo menos le cubran sus pasajeros y el entorno que los rodea, porque de ahí volvemos a lo mismo, o sea, es que ya no hay nada barato, no hay nada barato. Exactamente. Todo es caro. Correcto, correcto. Yo creo que es parte del propósito de la charla generar esa conciencia que al final, como yo digo a las personas, depende de usted en sus análisis cómo quiere manejar ese riesgo, ¿verdad? Pero evidentemente las opciones y por la apertura del mercado de seguros les puedo decir que hoy en día hay muchas opciones y realmente el seguro no se tiene que ver como algo caro. O sea, realmente yo digo a las personas que el seguro no lo tienes que ver como un accesorio, es una necesidad
porque realmente el riesgo existe, no nos podemos eximir. Si usted se quiere eximir, hay gente que dice, bueno, no salga de su casa, sí, pero hasta en su misma casa le puede pasar un accidente. Se cae del baño y hasta luego. Exactamente. Sí, se resbaló y ya. Si se cae en el baño, si, digamos, si llegó... No hay no hay riesgos del trabajo. Y si venía del trabajo y venía sucio y se estaba bañando, una pregunta No. tonta. Ya es cuando llegas la obligación suya llega hasta el hogar. O sea, porque Carlos de la puerta para adentro es el que administra el riesgo en su hogar. Para eso está la caja. Ah, ok. Bueno, y ahí, Sí, sí, interesante porque hey, muchos no conocen eso y muchos al día pasado, desde que salen en la madrugada a sacar la unidad, se estrellan, se murieron y ahí quedó todo. Sí. Y nadie dijo nada, nadie supo nada, si tenía riesgos de trabajo, qué lo cubría, qué no lo cubría, y póngase a correr para ver cómo lo entierra. Sí, es que Y es que esa es la cruda y la realidad de los conductores. Sí, yo lo entiendo usted, Carlos. Ah, bueno, Eso hey, es. sin duda la charla ha sido un éxito porque Carlos estaba haciendo otras cosas y iba a hacer café y no hizo el café, Sí, ni ya el hizo café nada. está Está rechinado. Ni hizo nada por quedarse aquí. Esto quiere decir que realmente le caló hondo el tema de la exposición que estaba haciendo Fabián. Y bueno, yo creo que faltan muchas preguntas. Ustedes nos las van a hacer conforme vayan viendo este programa. Agradecerle enormemente a don Fabián. Fabián, y si yo vi el programa y quiero una asesoría suya, ¿qué? ¿Lo contacto? ¿No lo contacto? No, ¿Sí sí, puedo claro. contactarlo? ¿No puedo? No, más ¿Qué? bien, no, por supuesto. Ah, Juan Carlos. o como es el BCR, pienso que usted está en una oficina ya en un rascacielos No, donde no puedo contactarlo, ¿o qué? ¿Cómo es la El guarda jugada? no nos va a entrar. Sí, ni sí, nada, donde no. uno llega ahí con una microbusita y el guarda no me va a entrar porque Ah. hey, no tengo 100 carros. ¿O Yo qué? le digo a ¿Cómo las es? personas, nosotros a nivel de seguros, bueno, yo que prácticamente gran parte de mi vida me he dedicado a esto, el horario nuestro, Juan Carlos, no es un horario de oficina. O sea, realmente la importancia de trabajar con una corredora como la nuestra data en lo siguiente. Vamos a ver, a nivel de seguros, por eso yo, cuando usted me decía al inicio, ¿cuál es la diferencia de un corredor a un agente? Yo creo que ya a ustedes les queda claro que nosotros somos asesores profesionales en materia de seguros. Entonces no es lo mismo, evidentemente, el peso que tiene el banco en el mercado, porque eso nos permite trasladarle a usted como clientes mejores condiciones, mejores planes y evidentemente eso no implica pagar de más. Claro. Yo realmente lo que podemos hacer, si te parece, yo ahorita, bueno, les voy a dejar mi número, pero igualmente en las redes sociales yo voy a estar atento para que cualquier persona que requiera alguna asesoría en particular, con muchísimo gusto lo podamos contactar y personalmente lo podamos atender. Ahí está. No se diga más. ¿Ve? No se diga Y más. la o sea. pregunta más importante, Fabián, ¿disfrutas de lo que haces? Sí, realmente Porque- Melissa está preguntando que si Fabián disfruta de lo que hace. No, Yo, sí, con sí. solo escucharlo, yo diría que sí. No, y yo diría que Fabián disfruta de lo que hace porque yo vi cuando tal vez íbamos para algún lado, Juanca y yo, por temas de trabajo, ¿verdad? El día yo creo que a Arenal, Fabi todavía le estaba haciendo ciertas preguntas porque ya se acercaba el día Sí. del live, entonces yo diría que Yo creo en que- efecto como que disfruta y le encanta lo que hace porque eran las 9, 10 de la noche y el hombre estaba haciendo preguntas. yo le digo a la gente, al Estaba final- haciendo la tarea. Sí, como Sí. le decía Meli, no es una profesión que sea común, lastimosamente en los colegios, si nosotros vemos, no es común que una persona... Yo desconocía el que ustedes pudieran llevar, Sí, digamos, claro. una capacitación completa, digamos, como una carrera técnica o universitaria. Sí, yo creo Y que, yo creo que mucha gente desconoce eso. sí, yo Fabián. creo que al final lo que yo le podría decir a usted, Meli, y a la gente que se conecta, tal vez de lo que, si usted me pregunta a mí, Fabián, ¿qué disfruta de su trabajo? Es ayudar a las personas, es ver casos, y a mí me ha pasado, Meli, de cáncer, de una persona que fallece, de un accidente trágico y poder decirle a las personas, no, vean, tranquilos, hay un seguro y el seguro les va a cubrir y usted no se va a tener que preocupar por tener que sacar un crédito, por tener que hipotecar su casa para poder salir adelante. Entonces, Yo creo que al todos final- nos llevamos algo, Fabián. Sí, Esta y conversación muy, creo y que muy todos interesante, nos- Fabián, porque subamos en la rama que yo me muevo, desconocíamos muchas cosas. ¿Ya? Y uno como conductor, creo que se merece saberlo, ¿verdad? Sí. No, y yo es creo que importante. y lo importante es eso, Carlos. Yo creo que al final, yo digo a las personas, nunca está de más
Y el propósito nuestro, Juan Carlos, siempre va a ser poder ayudarles y aportar a las empresas. Si bien es cierto, es un negocio, Claro. pero es un negocio en el cual lo que uno trata es de proteger el interés de usted como cliente. Bueno, yo le creo, Joyan, porque sí, de lo que ha hecho en estos días, digamos, interesado en las pólizas nuestras, ha sido un cambio realmente bueno. Y bueno, nos vamos. A tomar café. Madre Carlos, muchas gracias por involucrarte. No. Realmente me encanta cuando te involucras, madre, porque de ahí es La experiencia. el día a día de las personas. O sea, yo veo a Carlos como un muy, pero muy buen representante de los conductores y me encanta que se involucre. Y Fabián, muchas gracias por haber venido. No, para madre. servirles. Nos Vamos a estar honra, atentos, vamos a nos estar honra. atentos a las redes sociales y gracias Sí, por sí. la invitación, Juan Carlos. Y esta es su casa, cuando quiera decirle algo al sector de transporte, venimos y hacemos algo más. Gracias. Que esté muy Meli, bien. muchas gracias, Meli. Meli. Chao, nos vemos. Gracias, Meli. Con